Bueno, yo creo que de las distintas herramientas que está ofreciendo ahora Internet, Twitter es una herramienta muy interesante, muy versátil, que bien utilizada puede servir para una mejor y mayor comunicación entre los políticos y los ciudadanos. Creo que ofrece unas posibilidades muy interesantes y por tanto creo que sí que aporta valor y aporta como herramienta de comunicación, como lugar de encuentro y de compartir entre políticos y ciudadanos. Hombre, es verdad que Obama marcó un antes y un después y supuso un cambio sobre todo cualitativo, es decir, no solo hacer campaña en la red, sino hacer campaña en red, pero antes ya sabía, o sea, hay unos precedentes y muy importantes, ¿no? De Howard Dean, ahí no, Obama no inventa las nuevas tecnologías, pero sí que supone, eso, como digo, un paso muy importante y muchos políticos se dan cuenta del enorme potencial que tiene Internet y sobre todo es un cambio cualitativo. Obama lo que hace es otra forma de entender las nuevas tecnologías y apoyarse en las nuevas tecnologías, apoyarse en Internet para hacer la campaña en real y conectar el mundo offline y el mundo online en una sola campaña. Utilizar las nuevas tecnologías para organizar la campaña en real, que todo fuese una misma campaña, con una parte online, con una parte offline, y eso organizada a través de su mybaracobama.com, que era también una plataforma muy versátil que servía para web 1.0 como un portal de internet, pero también para las redes sociales donde tú podías personalizar, mybaracobama.com. También sirvió para el fundraising, para la consecución de fondos, que fue uno de los mayores éxitos, para la difusión de mensaje, para la segmentación, para la conversación con los ciudadanos y sin duda desde lo de Obama pues eso, pues muchos políticos, ¿no?, se han acercado a consultores diciendo pues yo quiero una red como la de Barack Obama, ¿no? Entonces sí que he supuesto un antes y un después, pero yo digo, ya existía antes y hay muchas cosas que ahora tenemos en las nuevas tecnologías y en internet que en los tiempos de Obama en 2008 pues esto va muy deprisa, no existía. No, yo creo que no limita porque creo que uno de los potenciales de Twitter es una herramienta de comunicación muy horizontal, son los links, ¿no?, los enlaces. Creo que uno de los poderes, o al menos me parece que de lo más interesante son los enlaces. No es tanto lo que tú consigas decir en esos 140 caracteres, que vendría a ser un titular de un periódico para entendernos, sino es luego la noticia que hay detrás. Te puedes quedar en el titular y seguir viendo los distintos titulares de las distintas personas con las que estás siguiendo, o puedes entrar en profundizar esas noticias. Entonces, a mí, por ejemplo, una de las cuestiones que más me aportan, esto es quizá una cuestión personal, son los enlaces de la gente que sigues. Si sigues gente interesante, que aporta valor, o bien que se refiere a lecturas que han entendido, pues muchas veces encuentras pues cosas muy interesantes que te aportan contenido, no tanto por lo que dicen en esos 140 caracteres, sino a dónde te llevan esos enlaces. Creo que esa Twitter como una herramienta para compartir lecturas, para compartir escritos, blogs, periódicos, es decir, alguien que lee una noticia y dice, pues mira qué interesante, creo que esto es lo más importante y creo que los políticos también lo tienen que utilizar así, es decir, no ceñirse solo a los mensajes que entren en esos 140 caracteres, sino utilizar Twitter para llevarlos también a otros elementos de comunicación, bien sea YouTube en caso de imágenes, bien sea a las distintas noticias, ¿no?, del partido, de la campaña del candidato. Yo aquí creo que no, o sea, hay unas pautas, es verdad que hay unos lenguajes propios en cada una de las herramientas, hay unas pautas que tienen que tener cada una de las plataformas, pero creo que no debe haber muchas reglas fijas, ¿no? Y quizá aquí Twitter es verdad que es una herramienta que debe ser, o que es muy personal, pero tampoco creo que debamos ser excesivamente puristas, es decir, muchas veces los políticos leen discursos que no han sido escritos por ellos. Muchas cartas que recibimos en correo postal firmadas por un político no han sido escritos por ellos, ¿no? Entonces yo creo que esto es una decisión que tiene que tomar el político y luego ser consecuente con ella y desde luego muy transparente. Es decir, si él da la impresión o él está transmitiendo que es su Twitter personal, debe serlo. Pero tampoco se nos tienen que caer los anillos porque ese Twitter lo lleve también su equipo de comunicación y hay muchos mensajes, pues eso, pues hablábamos, ¿no?, de enlaces o sin más informaciones genéricas que las puede colgar cualquiera, ¿no? No tiene que hacer. Entonces yo creo que eso tiene que ser una estrategia, tiene que estar pensado, tiene que estar meditado, tiene que ser transparente, es decir, el receptor tiene que saberlo. También cabe la opción de tener dos tipos de cuentas, una más política o más institucional y luego otra más personal. Y después, a partir de esa decisión, también ser coherentes con el uso. Es decir, si es personal, no le podemos pedir al político pues una presencia excesiva, ¿no? A veces pedimos a los políticos que sean community managers y pedimos que estén en Facebook, en Twitter, en Twenty, en Quora y que además se estén comentando y respondiendo en todos. Y entonces puede ser un poco excesivo, ¿no? Entonces eso quizá pueda ser llevado por su equipo o decir, bueno, pues lo llevo yo y voy a entrar una serie de veces al día, voy a intentar contestar a lo que pueda.
Sí que es verdad que Twitter es una herramienta muy personal, ¿no? Y es difícil que eso te lo lleven a los equipos, pero tampoco caería en decir, no, si ya te lo lleva alguien, estás equivocándote o no. Yo creo que pero sí que debe ser una decisión tomada y luego ser consecuente con ella. Y desde luego transparencia. O sea, lo que no se puede es engañar, pensando que estás hablando con el político y hay un equipo detrás, ¿no? Claro, que las nuevas tecnologías son también muy horizontales, ¿no? Todos somos iguales, todos podemos tener nuestro Twitter. Entonces, claro, las nuevas tecnologías rompen ese embudo que a veces, o se salta ese embudo que a veces podían ser los grandes medios de comunicación. Y entonces, claro, esto es una posibilidad para los partidos más pequeños, con menos opciones, con menos presencia en los grandes medios, con menos recursos para la publicidad. Y por lo tanto, ellos se apoyan más en las nuevas tecnologías, son también más creativos, son más persistentes. Es una cuestión también muy importante de las nuevas tecnologías, ¿no? La perseverancia, el tiempo. No podemos pedirles, es en relaciones, no es conversación, y eso pues lleva su tiempo. Entonces ellos son más perseverantes, son más creativos. Claro, es que eso es uno de los potenciales de las nuevas nuevas, se pueden seguir llamando nuevas, ¿no? De las tecnologías de la información. Es ese potencial, es que son herramientas de comunicación. Muchas veces los políticos, sobre todo cuando empiezan a introducirse, luego ya en cuanto alguien lleva un tiempo se da cuenta de que esto es otra cosa, un riesgo que corre el político que se acerca por primera vez a estas herramientas es utilizarlo como medio de difusión, como pues una forma de por así decir, 1.0, ¿no? Donde es un medio de difusión, donde yo lanzo mis mensajes, donde yo voy informando a mis seguidores, pero yo no escucho, yo no contesto, no comparto. Eso creo que es un error. El gran potencial de todas estas herramientas, y Twitter entre ellas, es que puedes escuchar, que puedes conversar. Uno de ellos es la escucha y seguir cuáles son las preocupaciones de la gente, cuáles son los comentarios de la gente. Por eso es importante que el político también siga. Cuando ves a algunos políticos en Twitter que siguen a muy poquita gente, le siguen muchos, dices algo falla. O cuando entras en sus seguidores y ves que todos sus seguidores pues son perfiles del partido o perfiles institucionales de su partido, algo falla también, porque una de las grandes posibilidades es que te permite esa comunicación, ese compartir los dos, por lo tanto, escuchar primero y luego entrar en conversaciones o en mini conversaciones, ¿no? En breves preguntas y respuestas, ¿no? Huyendo también en caer en polémicas, pero sí que es una herramienta pues para contestar, para llevar a otros sitios donde hay más información sobre esos temas que te están preguntando, y por tanto creo que es fundamental. Y si no se entienden las nuevas tecnologías, si los políticos no escuchan también con las nuevas herramientas.